Hola, mi nombre es David Burgos, soy estudiante de comunicación social y a continuación les voy a hablar un poco sobre el proceso de investigación científica. Para empezar, vamos a hablar sobre el proyecto de investigación. El proyecto de investigación se refiere a la primera etapa del proceso investigativo y es ahí donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se va a realizar esta investigación. También, pues evidentemente dentro de este proceso investigativo existe el planteamiento del problema y eso tiene que ver con el desarrollo de esa problemática y para este proceso pues se debe identificar el problema. Entonces lo entendemos como la relación de las variables, categorías pensadas por el investigador, ya que del problema se va a desprender el tema de investigación y este se va a cristalizar en un primer momento como el título de la investigación. Entonces el planteamiento del problema pues parte de identificar y plantear el caso que llama la atención de donde surge el tema que se va a investigar. Obviamente debe llevar una justificación y la justificación pues es por qué me interesa investigar lo que yo quiero investigar. Entonces la justificación responde al por qué, que puede ser teórico, metodológico o práctico. Una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados en la realidad de estudiar. Entonces por eso siempre se sugiere consultar documentos con cifras como los generados pues por otras investigaciones anteriores o por institutos pues reconocidos como el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, entre otros. Debe llevar también una pregunta de investigación. Si hablamos de trabajos con un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación es la que guía lo que se va a investigar. Mientras que si hablamos de trabajos con un enfoque cuantitativo, pues hablamos entonces de la hipótesis. Para revisar si una pregunta está bien planteada y si está planteada correctamente, pues es necesario verificar que no se formulen preguntas que den a respuestas cerradas como un sí o un no, porque recordemos que la pregunta pues nos va a guiar todo nuestro trabajo de investigación. Y bueno, las preguntas de investigación tienen varias funciones, que es como proporcionar ese marco para la realización del estudio y le ayudan también al investigador a organizar su investigación, dándole pues la relevancia, la dirección y la coherencia necesaria. Las preguntas se clasifican en las siguientes: preguntas evocativas. Esas preguntas evocativas son tomadas a partir de preocupaciones sociales o teóricas contemporáneas. Las preguntas relevantes demuestran claramente su importancia para la sociedad o para la literatura y pues para los debates académicos. Las preguntas claras, que generalmente tienden a ser breves, simples conceptualmente y libres de jerga, sin querer decir que pues sean simplistas, pero pues sí hay que guardar el lenguaje disciplinado, abstracto y teórico ya para el análisis. Y esto es importante tener en cuenta porque preguntas que sean demasiado abstractas o muy obtusas o muy profundas, pues hacen que sean difícil para el lector determinar la pertinencia de la pregunta y la intención de la misma. Preguntas investigables. Las preguntas de investigación deben ser claramente factibles. Digamos que una de las razones más comunes para rechazar algunas propuestas de investigación precisamente pues tiene que ver con que la pregunta sea demasiado expansiva o como para ser llevada a cabo por el investigador. ¿Cómo se formula? Bueno, una pregunta de investigación debe estar soportada por una reflexión del problema. Para formular las preguntas de investigación se recomienda un enfoque que se basa en cuatro pasos. Primero, elegir el tipo de pregunta de investigación. Segundo, identificar los diferentes tipos de variables que se están tratando de medir o manipular o controlar. Tercero, seleccionar la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación. Y cuarto, escribir el problema o los problemas de investigación. Como habíamos hablado anteriormente, algunos trabajos de investigación, generalmente los de enfoque, generalmente no siempre, los trabajos con enfoque cuantitativo, pues llevan una hipótesis, la hipótesis de investigación, que es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación y que está sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. Es importante tener en cuenta que estas hipótesis se utilizan en trabajos donde se busque una comprobación de lo que se está planteando. En el proceso de investigación, pues se debe tener en cuenta también los objetivos de la misma, los objetivos de la investigación.
El objetivo indica lo que se pretende alcanzar con la investigación. Se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Y para formular un objetivo se requiere siempre tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o la hipótesis. Siempre los objetivos van a responder pues a preguntas como qué quiero hacer con la investigación, qué es lo que busco, a dónde quiero llegar. Y se clasifican pues en un objetivo general y en algunos objetivos específicos que van a permitir cubrir este objetivo general. Como lo mencionaba anteriormente, se redactan en infinitivo, como por ejemplo analizar, comprobar, hacer, establecer. Es muy importante tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente porque pues harán que nuestro proceso de investigación cobre la relevancia pertinente y pues que se realice un proyecto de investigación muy bien planteado que pues nos llevará a los resultados esperados. Por otra parte, bueno, debemos tener en cuenta que para formular el problema de investigación, digamos, esta formulación del problema es la etapa en la cual se estructura la idea de la investigación. En la formulación debe quedar muy clara cuál es la situación que se quiere investigar. Esto va a permitir constatar la existencia de una situación problemática real. Entonces es aquí donde se va a sustentar la importancia de investigar una situación manifiesta y reconocida. Entonces, si tenemos en cuenta que la pregunta de investigación es transversal, podemos decir que la formulación del problema marca la ruta de toda nuestra investigación y de ahí la importancia de formular correctamente el problema. Gracias.